per se no es una religión, a pesar de que en la China hubo casi 400 y pico de años que fue considerada como una religión. Pero desde luego el confucianismo tiene dentro de su bagaje filosófico y de máximas, tiene una interpretación de índole religiosa, y en alguna medida, por ejemplo, dentro del budismo se plantean conceptos del confucianismo, y obviamente esta filosofía ha trascendido a otros países, y de esa manera pues se ha vinculado en alguna medida las máximas del confucianismo con otras experiencias religiosas. El cristianismo no ha tomado prestado necesariamente las máximas del confucianismo, pero sí podemos decir que dentro de la experiencia cristiana hay una cantidad de virtudes que distinguen al hombre y a la mujer cristiana, y desde luego esas virtudes probablemente, si las miramos a la luz de las máximas de Confucio, uno pudiera decir hay algunas que guardan relación, hay algunas que son análogas, algunas que se hacen coherentes, porque a fin de cuentas Confucio lo que hizo fue despertar la conciencia de sus estudiantes con máximas. Nosotros en el lenguaje cristiano, judeocristiano, le llamamos proverbios, le llamamos metáforas, y eso fue básicamente lo que él hizo. Ahora, no se puede negar que la influencia de esas máximas pues pueden tal vez ser adoptadas más fácilmente por experiencias religiosas que no sean cristianas. Por ejemplo, en la filosofía de Confucio está el planteamiento de ámate a ti mismo, ¿no? Cuando uno lo mira en la experiencia de la fe, uno descubre que eso tiene cierta verdad, porque la Escritura dice que hay que amar al prójimo como a uno mismo, lo que implica entonces es que para uno poder amar tiene primero que amarse, ¿ves? Entonces uno dice, mira, en ese sentido pues esas máximas que encontramos dentro del mundo de Confucio pueden en alguna medida guardar alguna relación con máximas que tenemos en la experiencia de la fe cristiana, con proverbios, con metáforas, con parábolas que tenemos dentro del contexto de la fe cristiana. Ahora, cuando uno lo mira con un lente secular, las enseñanzas de Confucio son más un sistema de pensamiento, de reflexión, de introspección de vida. Claro, esto respondía a un contexto religioso antiguo en China, donde se entendía, pero era el mismo contexto religioso, concepto religioso que había en Grecia. Aleluya, mira para allá. Yo no tenía la mano extendida para que me dieran agua, pero gracias, Rosita. Pero es interesante que, por ejemplo, en la filosofía platónica de los griegos se establecía el mundo de las sombras, ¿verdad? Y decía que allá arriba estaba lo perfecto
y acá abajo había copias de lo que había perfecto allá arriba. Pues, el ejemplo clásico que se daba es que una silla aquí era la silla de la sombra, pero había una silla perfecta en ese mundo de lo perfecto. Eso por un lado, ¿verdad? En el mundo griego. En la religión china, más antigua que el pensamiento y el sistema de pensamiento de Confucio, se planteaba que había una fuerza cósmica celestial que gobernaba y dirigía todo, y que acá en la tierra lo único que se hacía era regirnos precisamente por esa dimensión celestial. Cuando usted lo mira, claro, tiene un lenguaje distinto, pero están hablando de algo más o menos análogo, ¿no? Entre un mundo religioso y el otro tiene bastante analogía. Ahora, ¿qué hace Confucio? Confucio dice, ese mundo de allá arriba lo vamos a traer acá abajo. ¿Y cómo lo vamos a traer? Lo vamos a traer a través del pensamiento, y a través de la reflexión, y a través de la introspección, y a través de la observación, y a través del análisis, y vamos a desarrollar una serie de reglas para que la gente viva aquí abajo como debe vivir, ¿dónde? Allá arriba, ¿verdad? Cuando uno mira eso en ese lenguaje, claro, yo no pretendo dar un curso de filosofía y de religiones comparadas, porque esa no es la intención, es simplemente un poco de información sobre el tema. Pero cuando uno mira eso, y lo compara con la experiencia de la fe cristiana, pues uno ve un elemento también de analogía, porque a fin de cuentas el cristiano, donde tiene que demostrar que es cristiano, no es en el cielo, ¿verdad? Es aquí en la tierra, donde uno tiene que demostrar la fe, donde uno tiene que demostrar el compromiso, donde uno tiene que demostrar la integridad de la vida cristiana, es aquí en la tierra. Entonces, cuando uno mira eso, claro, uno dice, hay cierta analogía entre el pensamiento de esta corriente religiosa, el pensamiento de esta corriente religiosa y el pensamiento de la corriente religiosa del cristianismo. Hay cierta relación. Y en ese sentido, yo creo que no erramos cuando uno hace el análisis. Ahora, ¿por qué soy cristiano y no soy budista? ¿Y por qué soy cristiano y no soy hinduista? ¿Y por qué soy cristiano y no practico el pensamiento de Confucio? Porque llana y sencillamente la fe que yo profeso afirma y reafirma que Jesucristo es el medio de salvación y de reconciliación con Dios para el eterno. Y en ese sentido, pues yo puedo deslindar una cosa de la otra. Pero no puedo pensar que lo que hay de verdades en términos de máxima, o en términos de metáfora, o en términos de parábola, en un pensamiento religioso X, pues porque lo tienen ellos es malo, porque obviamente no es así. Jesús conversó en un momento dado con un religioso de su tiempo, y la respuesta que Jesús le dio después que lo escuchó, le dijo, tú estás cerca del reino. Fíjese, le digo, tú estás bastante cerca del reino. O sea, lo que quiere decir es que Jesús validó lo que aquel religioso estaba expresando dentro de su entendimiento y dentro de su mundo religioso. No quería decir que Jesús estaba de acuerdo con él, no, pero si en el mundo religioso X dicen que el mayor servicio se debe hacer a la humanidad, pues si ellos lo dicen, pues yo lo voy a seguir diciendo, a pesar de que alguien diga, adiós, pero tu religión se parece a la X.
¿no? O sea, puede parecerse en términos de esas máximas, en términos de esos proverbios, pero yo no tengo por qué renunciar a la práctica de ellos. O sea, lo que fundamenta mi fe como cristiano no son las virtudes de la fe cristiana, porque las virtudes de la fe cristiana pueden ser muy parecidas a las de otra religión, muy parecidas a las de otra religión. Es más, yo atendí hace como unos 5 años atrás a un musulmán convertido al cristianismo. Y me dijo, fui desahuciado por mi familia, no tengo problemas con eso. Me desheredaron. Yo no puedo visitar a mis padres, no puedo visitar a mis hermanos, no tengo problemas con eso. Lo perdí todo, no tengo problemas con eso. Creo que haber abrazado a Jesucristo vale mucho más que todo lo que he perdido. Pero sí tengo algo que siempre he extrañado, pastor, y me gustaría hablarlo con usted. Le digo, ¿qué extrañas? Y me dice, la fidelidad de la amistad en el mundo musulmán. La extraño porque no es igual a la de los cristianos. Y me pegó out fuera de la base. Dice, eso sí que lo extraño. Yo en el mundo musulmán tenía amigos que eran capaces de dar la vida por mí. Amigos que eran incapaces de hacer algo en mi contra. Yo no siento lo mismo en esta experiencia. Y fíjese que no negaba, esta persona no negaba el haber renunciado, no renegaba el haber renunciado a la experiencia musulmana para abrazar la fe en Jesucristo. No, ni siquiera se quejaba por haber perdido a sus padres y a sus hermanos, que lo desahuciaron, lo botaron de la relación, porque así es en el mundo musulmán. Y lo votaron porque tomó la decisión en Occidente. Si la toma ya, UCI lo liquida, ISI lo liquida. Y de eso no me arrepiento. Lo único que no he logrado es ganar los mismos amigos en calidad que perdí en la experiencia musulmana. Entonces, cuando uno mira eso, uno dice, pues esa es una gran virtud. Esa es una gran virtud, porque dentro del mundo judío antiguo, que es una de las prácticas del mundo musulmán, estaba lo que se conocía como la ley de la hospitalidad. Y la ley de la hospitalidad establecía, mira lo que establecía la ley de la hospitalidad, que usted era responsable hasta con la vida de cualquier persona que usted invitaba a su casa. Es decir, si alguien me invitaba a su casa, él garantizaba con su vida mi seguridad en su casa. Y usted ve eso, ¿sabe dónde usted lo ve? En la historia de Sodoma y Gomorra. En la historia de Sodoma y Gomorra dice que un tumulto se le metió a la casa a exigirle ¿a exigirle a quién? ¿Verdad? ¿Y qué le exigieron a Lot? Sácanos esos 2 hombres que están allá adentro, ¿verdad? Pero la ley de la hospitalidad decía, la garantía está en mis manos de su seguridad. Y prefirió sacrificar sus hijas. Eso es grande. Pues ese elemento, obviamente, yo me he topado con personas que han venido de otros círculos religiosos y siempre echan de menos algo dentro de su experiencia, porque hay virtudes
En cada experiencia del mundo religioso, oiga, hay virtudes. Lo que hace grande la fe cristiana, querido, es Jesucristo. Es que nosotros afirmamos, y yo tengo que decir esto, porque obviamente uno está por internet, y yo no quiero que nadie me saque de contexto. O sea, yo jamás seré budista, jamás seré musulmán, jamás seré hinduista, jamás seré confucionista, porque ya necesariamente yo he abrazado la fe cristiana. Y yo he abrazado la fe cristiana no porque tengo referencia de un maravilloso cristiano, todo lo contrario, a veces lo que he tenido son dolores de cabeza con cristianos. Yo soy cristiano porque amo con todas las fuerzas del corazón a Jesucristo. ¿Ven? Eso es lo que hace la afirmación de mi fe. Ahora, el confucianismo surge como resultado de una serie de enseñanzas basado en ese lema de Confucio. Hay que traer el pensamiento de lo divino acá a la tierra. Y obviamente lo que él procuraba con su filosofía era que la gente practicara el bien. Y lo practicara a través de una sabiduría empírica. Usted sabe lo que es la sabiduría empírica, ¿no? ¿A través de qué? A través de observación, a través del experimento de la reacción de los seres humanos como resultado de nuestra conducta. Por ejemplo, a través de la sabiduría empírica uno descubre que una sonrisa saca otra sonrisa. Para eso un científico no tiene que hacer un experimento. Nosotros lo podemos. Que una mirada noble logra y provoca que otra mirada noble. Esa es la sabiduría empírica, ¿no? La sabiduría que se hace a través de una observación y a través de una práctica. Y desde luego, Confucio desarrolló toda su enseñanza a base de la sabiduría empírica, a base de las relaciones sociales. Es decir, si tú procuras buscar el bien y yo procuro buscar el bien, pues obviamente tú y yo recíprocamente vamos a darnos ¿qué? Vamos a compartirnos bien. Pero eso está enmarcado dentro del contexto cristiano, ¿verdad? No dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, cuando hay una buena disposición, ese corito que se cantaba en la década del 80, cuando el pueblo alaba a Dios, la gente dice, ¿qué? Sí, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque hay una buena disposición para todos alabar a Dios. Y cuando hay una buena disposición para todos alabar a Dios, pues obviamente esa buena disposición genera ¿qué? Un ambiente, como decía Celio Valentín, un ambiente de gloria. Ahora, fíjese el otro dato interesante. Esta experiencia de sistema de pensamiento se extendió desde China, se estableció en Corea, en Japón, en Vietnam y desde luego en la década del 60 fue traída también hacia Occidente. Ahora, una de las cosas que uno ha observado a través del proceso de este sistema, que vuelvo y repito, o sea, son virtudes que están en toda experiencia religiosa. El problema es que a veces conocemos la virtud filosóficamente, teóricamente, pero no la practicamos. Entonces, el efecto no está en el conocimiento, el efecto está en la práctica, en la acción. Entonces, pero fíjese qué dato interesante, que Corea del Sur vivió hace unos años atrás
un tiempo de profunda depresión. Y se ha convertido en el país modelo, precisamente porque ellos lograron salir de su crisis depresiva, y hoy en día Corea del Sur es una potencia en el campo industrial, en el campo científico, en tecnología, y obviamente imagínense que se ha corrido el riesgo de garantizar un auto por 10 años. Si ustedes quieren, no me pregunten la marca, porque yo no le voy a hacer aquí anuncios gratuitos a nadie, pero se ha atrevido a competir con carros de lujo, porque han demostrado que en todo ese campo del saber ellos han crecido. Ahora, una de las cosas que uno descubre es que cuando esta nación cayó en crisis, ¿sabe lo que hicieron los ciudadanos de Corea del Sur? Recogieron el oro de sus casas y se lo dieron al gobierno. Todo el mundo. O sea, mire las diferencias, ¿no? Mire la diferencia. Recogen todo el oro. La gente, vamos quitando, toma, reloj, sortija, pendiente, cadenas, collares, pulseras, toma, eso, este es el oro mío, para el gobierno. Todo el mundo, conviertan ese oro en lingote y vendan. Y ellos aportaron por su propio esfuerzo. Cuando uno mira aquí el contexto y compara y contrasta, uno se queda horrorizado. O sea, uno ve un hoyo frente a la casa de uno y espera que venga la autoridad y lo tape. Aun cuando puedo tener la piedra y la arena y el cemento en el patio de la casa. O sea, es una visión totalmente distinta. Ahora, hay gente que puede caer en la trampa y decir, oye, qué maravilla es esa filosofía, es mejor que la cristiana. No. Mejor que la cristiana no es ninguna, porque ninguna de ellas tiene a Cristo como centro. ¿Ves? Ahora, si de virtudes se trata, todas tienen virtudes. El único problema es que hacen de la virtud una acción, de la filosofía una acción, de la teoría una acción. Y muchas veces nosotros acá en Occidente nos quedamos en las palabras y no hacemos absolutamente nada. Mire, de hecho siempre es bueno hacer una crítica, ¿verdad? Pero mire, yo he tenido la oportunidad de escuchar a un político que lo están entrevistando por radio, y lo he escuchado decir esto. Luego de hacer una crítica a la administración del momento, lo he escuchado decir: yo tengo la solución para ese problema. Y el periodista le ha dicho: oiga, y si usted tiene la solución, ¿por qué no va y la ofrece? Dice: porque yo en este momento no estoy para dar soluciones, yo estoy solo para fiscalizar. Mi función es para fiscalizar, no es para estar dándole soluciones a nadie. Entonces, ¿qué sucede? Que en la próxima elección él puede estar en la posición y puede tener la solución, pero los otros ahora vinieron a fiscalizar. Entonces, a la solución no le van a dar paso. Porque, entonces, ese elemento es lo que, obviamente, cuando uno lo mira y lo ve del micro y lo lleva al macro, uno se da cuenta, uno dice: mira, el problema no son los conceptos. Yo me he topado con gente que me ha dicho: no, muchacho, esta religión es mejor que esta otra. Mire, yo no sé si ya voy como por la 7ª vez que lo voy a decir, a lo mejor no lo digo más nada, ¿verdad? Yo creo que ya es suficiente. Para mí, en todos los aspectos medulares de la filosofía, no hay nada mejor que el cristianismo. Nada mejor que el cristianismo.
porque Jesús es el centro de la fe. Ahora, desde el punto de vista de sus virtudes y desde el punto de vista de las acciones dentro de esas virtudes, uno tiene entonces que entrar en la experiencia del compromiso. O sea, ya esto no es cuestión de decir lo que yo creo, es cuestión de articularlo, de accionarlo. Y en ese sentido, pues obviamente la experiencia de la filosofía de Confucio dentro de Corea del Sur ha sido puesta en evidencia en las peores de sus crisis. Y un dato interesante es que en estos lugares las incidencias de crímenes, las incidencias de violencia, de delitos, son bajísimas. Y yo pudiera darle ejemplos de yo he estado en actividades carcelarias y óigame, yo me he quedado asombrado con la cantidad de textos bíblicos que los presos saben y la cantidad de coritos que saben. Y he estado en programas de rehabilitación y digo, Dios mío, pero que muchos coritos saben y que muchos pasajes de la Biblia saben, pero se quedan ¿qué? Acá se quedan en el conocimiento y no bajan a dónde, no bajan a la acción, no bajan a la práctica. Ahora, China hizo del sistema del pensamiento de Confucio, lo convirtió en su ideología oficial. Pero es interesante porque no existe una iglesia ni existe tampoco un clero dentro de la filosofía de Confucio. O sea, usted no va a ver nunca una iglesia. Ahora, lo que es interesante es que la filosofía de Confucio, que tiene 2500 y pico de años, todavía hoy imperan y se pondera dentro del pensamiento de la gente. ¿A cuántos lugares no he ido yo a escuchar un discurso y allá se dispara el que está dando el discurso un pensamiento de Confucio? Yo no sé si lo dijo él o no, pero él dice que lo dijo Confucio. Y desde luego, esto es lo que ha hecho que aun cuando el confucianismo no tiene un clero, no tiene una iglesia, no tiene una estructura religiosa, muchos han agarrado que la filosofía y la han adaptado a la experiencia religiosa. Desde luego, la experiencia judía y la experiencia cristiana no necesariamente tomó prestado del confucianismo todas sus virtudes y todos sus decálogos, porque ella misma se autonutrió. Pero obviamente, como ya hemos dicho, vamos a ver una correlación en los planteamientos de unos y de otros. Ahora, otro elemento que es interesante del confucianismo es que los eruditos chinos reconocen y alaban a Confucio por su erudición, ¿verdad? Pero nunca tuvieron la inclinación de adorarlo como una divinidad o como una deidad, como en el caso, digamos, del budismo o como en el caso del hinduismo, que a cualquiera lo hacen un dios, cualquier cosa lo hacen un dios, porque el mismo Confucio, él mismo, nunca se declaró una divinidad. Por lo tanto, pueden existir salones y pueden existir edificios para el pensamiento de Confucio, pero realmente no hay un sistema religioso esposado que pueda decir, esta es una religión de Confucio, porque Confucio nunca estableció una religión. Ahora, eso no quiere decir que haya existido algunos intentos para tratar de divinizarlo.
y ha habido intentos inclusive para ganar prosélitos. Pero desde luego, cuando chocan con la filosofía del pensamiento, la filosofía misma del pensamiento desanima a cualquiera que aspira a convertir a Confucio en una divinidad. El mismo pensamiento lo desanima, porque una de las tesis de Confucio es que todo ser humano puede lograr un nivel de integridad moral, de perfección moral, como resultado de ¿qué? Como resultado de la sabiduría empírica y como resultado de la relación social con los demás. Todos lo pueden lograr. Entonces, cuando llegan ahí, pues entonces dicen, o sea, para poderlo divinizar, él tiene que distinguirse y separarse de los demás, pero Confucio nunca aspiró a ese tipo de proceso de separarse de los demás. Así que los principios del confucianismo están recogidos en 9 libros antiguos chinos, transmitidos por el maestro, por sus seguidores y desde luego aquella gente que vivió en su tiempo, que se convirtieron en maestros de Confucio, primero discípulos y luego maestros, y que a la larga le acompañaron en el propósito de seguir desarrollando máximas, de seguir desarrollando proverbios, para que la gente se fuera enriqueciendo en ese proceso de bien. Así que esos 7 libros están divididos en 2. Y obviamente yo, como no sé chino, yo no sé si lo estoy pronunciando bien o no. No, son 9, perdón. Gracias por la corrección. Son 9. Están los que se conocen como los Wuqin, ¿verdad? Que son 5 clásicos. Y están los que se conocen como los Sishu, que son 4 libros más. Los primeros se crearon antes de la época de Confucio. Lo que quiere decir es que Confucio mismo admitía que él no estaba creando nada, que él simplemente lo que estaba haciendo era implantando lo que ya otros habían establecido, ¿verdad? Los recolecta y desde luego él sí crea la conciencia de que la gente empieza a practicar lo que ya está. Lo que ya está. Es como si alguien ahora dijera, mira, vamos a hacer de las escrituras una guía de vida práctica y vamos a establecer todo lo que la escritura dice como nuestras normas de vida práctica. Digo que eso es lo que se espera que todos los cristianos hagamos. Sí. ¿Verdad? Porque ¿quién no sabe que hablar mal de alguien es pecado? Eso lo saben de memoria. ¿Verdad? Sí. Pero necesitamos decir, hay que establecer algunas reglas para que todos nos concienciemos y no hablemos mal de nadie. No hablemos mal de nadie, que cuando alguien venga a hablarme mal de alguien, diga, no, espérate un momentito, en la Biblia dice que yo no puedo hablar mal de nadie. Y si es de nadie, es de nadie. Pero ya necesariamente no ha aparecido un Confucio cristiano que diga, vamos a empezar por aquí. aunque el Espíritu Santo nos conciencia a diario de que ese debe ser nuestro proceso de vida, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Esos libros, esos 5 clásicos que se crearon antes de la época de Confucio, yo no sé si ustedes quieren que yo se los mencione en el chino que yo hablo, ¿no? Hay uno que, de hecho, hay uno que empieza con el chin, pero no el chikungunya. Hay otro que es el shu shin o el shungin. Pero mejor yo le hablo de los significados de los libros antes que caer en la trampa de ustedes pretenderlo escribir y yo pretender decírselo, ¿verdad? No, muchachos, esto se va a convertir aquí en una parodia.
en una parodia del médico chino. Mira, hay un libro que ellos denominan como el libro de las mutaciones o el libro de los cambios, ¿verdad? Hay otro libro que ellos le llaman el libro de la historia. Hay otro libro que ellos llaman el libro de la poesía, ¿verdad? Y está el otro libro que es el libro de los ritos. Y entonces está el otro libro que es el libro que le llaman los anales de primavera y otoño. Obviamente, estos libros, el primero que mencioné, el libro de las mutaciones, es un manual de adivinaciones que existía antes del siglo XI antes de Cristo. O sea, 1100 años antes ya existía ese manual de adivinaciones. Y el confucianismo dice que ellos pues tienen ese libro, ¿verdad? Entonces, el otro libro que hablé, el libro de la historia, es una colección de documentos históricos antiguos. El otro libro que hablé, el libro de la poesía, es una antología de poemas antiguos, y una antología no es otra cosa, ¿verdad?, que una colección de distintos géneros de poemas, de poesía chinos, una recopilación. Entonces, el cuarto libro que hablé es el libro de los ritos, que es el libro que trata de la conducta. Cómo es que nos vamos a conducir de acuerdo a nuestros manuales. Y el quinto libro que hablé, el de los anales de primavera y otoño, que es una recopilación de Confucio, de eventos acontecidos en la China en el tiempo feudal, 700 años antes de Cristo, donde obviamente pues eso en alguna medida es bastante contemporáneo con su tiempo, a pesar de que Confucio nace en el 500, me parece 571 antes de Cristo, 551 antes de Cristo. Yo lo busco ahorita por aquí en las notas y le doy la fecha exacta. Ahora, los otros 4 libros son compilaciones de los dichos de Confucio y de otros maestros, como por ejemplo Mencio, que obviamente se hizo maestro del confucianismo 100 años después de Confucio, pero aportó a las máximas de Confucio una serie de máximas más, y obviamente pues eso se convirtió en parte de ese acervo de pensamientos en estos 4 libros que son los libros del Sishu. Uno de ellos se conoce como el libro del gran saber, el otro se conoce como la doctrina del método, el tercer libro tiene las enseñanzas de Mencio, y el cuarto libro es la clave de la ética que Confucio desarrolla precisamente para representar las mejores relaciones humanas. Porque a fin de cuentas, lo que es importante pensar en el mundo de Confucio es que la intención es que el ser humano desarrolle toda su bondad. Eso es lo que ellos persiguen. Ahora, es interesante que en el confucianismo hay una serie de valores humanos que prácticamente están en la fe cristiana también. Por ejemplo, yo estoy seguro que ustedes han oído hablar de las reglas de oro de Confucio. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, ¿verdad? En la escritura dice que con la misma vara
que mires, van a ser medidas, ¿verdad? El confucianismo resalta los valores de la honradez que la fe cristiana lo plantea con perfecta claridad. Alguien me dijo el día pasado, chico, tengo que virar porque fui a ese negocio y me prestaron un bolígrafo para firmar y me lo traje. Y yo le dije, vaya y hágalo, que eso es lo que debe hacer como cristiano. Jesús mandó a devolver hasta el burro que cogió prestado. Y hay gente que no aprendió esa lección en el cristianismo, no devuelve lo que uno les presta. ¿Ah? Así que la virtud de la decencia, la virtud de la integridad, la virtud de la devoción filial, una de las cosas que enseñó Confucio, obviamente que trascendió, es que trascendió a un contexto religioso y que obviamente al hinduismo le convenía adaptarlo o adoptarlo, y le convenía también al budismo adoptarlo, porque pues ellos tienen esa cosa de amar a sus ancestros y de orar por sus ancestros y demás, pero Confucio enseñó que la devoción filial debía ser una perenne y permanente, que el ser humano debía amar siempre, y debía amar a papá, y debía amar a mamá, y al abuelo, y a la abuela, a cuanta persona se vinculara dentro de su árbol genealógico, lo debía amar, existiera o no existiera. Oiga, y déjeme decirle algo, nosotros vivimos una desconexión total bajo el cristianismo. Vivimos en una desconexión total con respecto a las relaciones filiares. Yo me acuerdo que antes los primos llegaban hasta primo tercero, y después del primo tercero entonces era un familiar lejano, pero a mí se encargaron de enseñarme que este es tu primo hermano, este es tu primo primero, tu primo segundo, tu primo tercero, y claro, tal vez estaba un poco, pero es un familiar, sigue siendo familia. Hoy en día los muchachos no conocen ni la abuela, porque los padres no se encargan de promover la relación filial, y todavía nos quieren seguir quitando valores familiares. Ahora mismo en el Senado eso es una explosión de cada vez a un loco se le ocurre quitar otro valor filial. Y lo que es interesante es que ahora se quitan los valores filiales en nombre del cristianismo. Eso es lo más grande. Yo he escuchado políticos en estos días, bueno, a uno se le ocurrió hoy decir que los cristianos eran iguales que ISIS, porque se oponen a la legalización de la marihuana. Fíjense, hasta ese punto, si fueran verdaderos cristianos no se opondrían a la legalización de la marihuana. No, ese Dios mío, pues, pero ¿qué es esto? O sea, que ahora resulta que los que se oponen no son cristianos y los que están a favor son los verdaderos cristianos. O sea, hasta ese punto estamos llegando en nuestra isla. Entonces, cuando uno mira aquí el planteamiento de Confucio, es que él insistía en que tan pronto te vinculen con un familiar existente o no existente, a ese tú le debes honor y le debes amor. Desde luego, en el mundo del budismo y del hinduismo se adopta ese concepto para justificar la experiencia de la reencarnación y de todo ese concepto que ellos tienen de adoración por los muertos y demás.
Pero en la experiencia de la fe cristiana no necesitamos caer en esa trampa para entender que la Biblia habla con perfecta claridad que le debemos dar honra a quien honra ¿qué? A quien honra merece. Oiga, y muchas veces a los ancianos les quitamos la honra en nuestra sociedad. Y yo, claro, como yo soy un híbrido del siglo XX y del siglo XXI, que, ¿verdad?, hemos tenido esa gran bendición de haber disfrutado de 2 siglos a la misma vez. Eso es una bendición extraordinaria, pero podemos ver el contraste. Mire, yo recuerdo que en el campo, cuando entraba el abuelo, iba a hablar, se callaba todo el mundo. El abuelo iba a hablar, y lo que el abuelo dijera era sagrado. Hoy en día el abuelo es una figura fantasmal en las sociedades, ¿no? Estamos hablando en términos generalizados, obviamente. En casa no, porque yo todavía soy el que mando. Pero es interesante cómo se han desvalorizado los conceptos. O sea, no saben el nombre. No, Ay, abuelo. abuelo, ¿Cómo se llama? no saben el nombre. No, es una figura cosmética dentro del hogar. Y está mal. Sí. Entonces, ahora, fíjese lo que decía Confucio sobre esto. Quien posea todas estas virtudes es un ser perfecto. Claro, en la experiencia de la fe cristiana, nosotros afirmamos que la perfección adviene como resultado de la gracia, porque es un don de Dios. Pero óigame, no puede vivirse una vida cristiana sin virtudes cristianas, ¿verdad? Y de hecho, el planteamiento de Confucio sigue siendo parte de nuestro discurso cristiano, porque si eres cristiano se te tiene que notar. Por lo tanto, la experiencia de la fe no puede ser simplemente una teoría, tiene que ser ¿qué? Una acción. Ahora, en el plano político, Confucio defendía el gobierno paternalista. Claro, era su contexto, y eso hay que verlo dentro de su contexto, donde el soberano tiene que ser benévolo y honorable, y sus súbditos tienen que ser respetuosos y obedientes. Fíjense que le asignaba al gobierno benevolencia para con el pueblo, honorabilidad para con el pueblo, pero a los súbditos les requería que respeto y obediencia. Cuando uno lo mira en la experiencia de la fe cristiana, es lo mismo. ¿Se acuerda cuando estábamos dando las charlas sobre la Biblia, que una de las cosas que se plantea, el mundo de Israel, es que la escritura se la tienes que dar al rey para que la lea todos los días, y de esa manera será será un rey justo? Pues aquí plantea precisamente lo mismo dentro del confucianismo. Ahora, por el otro lado, encontramos al apóstol San Pablo en su carta a los romanos, diciéndole que todo el mundo tiene que someterse a las autoridades superiores, es decir, tiene que reconocer respeto y asumir actitud de obediencia ante las autoridades superiores. Por lo tanto, cuando uno mira y equipara el pensamiento de uno y del otro, son análogos. Ahora, el hombre de Estado, decía Confucio, debe cultivar la perfección moral para dar buen ejemplo a la gente. Y fíjense lo que está diciendo: cultivar la perfección moral, es decir, procurar ser mejor cada día. Oiga, eso es un eslogan de la fe cristiana. En lo que concierne a la educación, Confucio decía
que no hay diferencias de clase, que todo ser humano debe ser igualmente educado. Religiosamente hablando, porque hemos dicho, ¿verdad?, que a pesar de que una filosofía está vinculada al mundo religioso, en el confucianismo se cree que el cosmos tiene que verse como algo armónico. Y obviamente nuestro enfoque nunca es panteísta, porque este planteamiento puede ser un planteamiento de centro, pero puede convertirse en un planteamiento de extremo. Los cristianos necesitamos ser buenos mayordomos de la naturaleza y necesitamos vivir en un proceso de armonía con la naturaleza. O sea, los cristianos necesitamos cuidar los ríos, necesitamos cuidar las playas, necesitamos cuidar el ambiente, o sea, porque eso es parte del proceso de la mayordomía. ¿Dónde está el extremo? El extremo está en el panteísmo, en aquello que dice Pablo en su carta a los romanos, que en lugar de adorar al Creador, adoraron ¿qué? La criatura, ¿ves? O sea, yo debo cuidar el río, pero nunca me voy a postrar frente al río para adorarlo. Yo tengo que cuidar la playa, pero nunca voy a ir a la playa a contarle mis penas porque ella no tiene oídos para oírme. O sea, de eso, ese es el justo balance en ese sentido. Claro, como la experiencia del mundo confucionista se adapta a experiencia religiosa, aquel que cree que el cosmos tiene que verse como algo armónico, pues obviamente puede caer en la trampa ¿de qué? Del panteísmo. Pero el cristiano lo puede ver en el sentido como algo armónico, porque a fin de cuentas, óigame, los sabios íbaros nuestros veían en el cosmos elementos armónicos hasta para sembrar. Entonces, ¿cuál era la intención? La intención es, óigame, quien ama la naturaleza, ama al ser humano. Y quien ama al ser humano, ama a Dios. Porque nadie puede plantear un amor a Dios aborreciendo la naturaleza, porque de hecho la reconciliación con Dios trae implícito el que nos reconciliemos también con la naturaleza. Y de hecho, si algo tenemos que preguntarnos es cuánto daño religiosamente en nombre del desarrollo le hemos hecho a la naturaleza. Ahora, claro, religiosamente hablando, algunos de estos planteamientos de Confucio pueden inclinar a la persona a adorar a los antepasados, en ese sentido de que hay que, ¿verdad?, verlos y reverenciarlos, o adorar a los poderes celestiales, porque entonces dicen, mira, si esto es una cuestión armónica, pues yo decido tener armonía con la luna. Y entonces desarrollo una armonía con la luna, donde entonces ya hablo con la luna y la luna me habla y me contesta y ese tipo de cosas, ¿verdad? Los seres humanos somos muy inclinados a ese tipo de sandeces. Así es que, porque, oiga, usted sabe la gente que yo me he encontrado en sitio me dice, oiga, perdóneme, ¿de qué signo es usted? ¿Ah? Yo sí le digo. Y yo tengo un solo signo, yo soy cristiano. No, pero zodiacal, digo, no, yo no. A mí no me gobiernan las estrellas. A mí me gobierna el soberano. Pero fíjense qué interesante. O sea, la gente cae en la trampa de sandeces. Uno dice, espeluznante. Hay gente, bueno, tal y como lo describe el Antiguo Testamento, van al campo, van al bosque, cortan una madera, le hacen ojos y después van y se postran y la adoran. O sea, el ser humano es capaz de eso.
de adorar cualquier cosa. Ahora, en el mundo de Confucio, como se cree que el poder emana de donde, de arriba, ¿verdad? Pero como no hay una definición como la tiene el cristiano, que dice, si los cielos cuentan, pero cuentan la gloria de quién. Los cielos cuentan la gloria de Dios. En el mundo de Confucio ese planteamiento no existe. Lo que existe es los cielos derraman toda la bendición y todo el poder y toda la autoridad. Entonces no hay una individualización del poder creador. Entonces, eso lleva a la gente religiosamente entonces a entender que el cosmos es el que rige el mundo. Y eso pues los astrólogos están llenos de ese lenguaje, precisamente que viene precisamente de estas conceptualizaciones filosóficas. No hay un poder creador, no existe un poder creador. No, eso. El cristianismo afirma, sí, hay un cielo, hay una estrella, hay todo un cosmos, pero eso no existe de la nada. Eso existe porque hay un Dios. ¿Okay? Un Dios que lo creó. Por ejemplo, si nosotros afirmamos que hay una armonía, porque, oiga, si ese sistema cósmico que existe se sale de armonía con una frenaque del planeta Tierra, nada más, nos desintegramos todos los que estamos aquí. Pues tiene que haber una armonía, pero esa armonía no la provoca el cosmos, esa armonía la provoca el creador. ¿Ves? Ahora, desde luego, es como resultado de estos planteamientos que Confucio no los plantea como religión, Confucio los plantea como pensamientos, y que muy bien, fíjese, yo los he ido comparando con la experiencia de la fe. Lo único que en la experiencia de la fe nosotros identificamos ¿a qué? Al Creador, que es lo que plantea Pablo. Ellos, en lugar de adorar al Creador, se quedaron con las criaturas, adorando las criaturas. Ahora, con esta base cultica antigua, los chinos desarrollaron una compleja estructura donde entonces le dieron la bienvenida al budismo y le dieron la bienvenida al taoísmo, que a su vez adopta toda la filosofía de Confucio, pero la convierte ¿en qué? En una interpretación religiosa. Y al convertirla en una interpretación religiosa, ya deja de ser ¿qué? Ya deja de ser un pensamiento de una enseñanza empírica, sino más bien que se convierte ¿en qué? En una doctrina de fe. Y ahí es donde ya sencillamente uno puede ver las virtudes. Y como yo dije al principio, yo puedo ver las virtudes de Confucio, pero jamás seré confucionista. Prefiero seguir siendo cristiano. Ahora, el concepto del bien y del mal lo aprendieron los chinos a través del esplendor y de los terrores de la naturaleza, ¿verdad? Y a esto ellos le llaman el yang y el yin. ¿Ha oído hablar, verdad? Las fuerzas positivas y las fuerzas negativas. Entonces tienen la capacidad de ver el aura y de ver los colores en el aura, qué sé yo ni qué. Nosotros resolvemos ese problema mucho más fácil. Y yo creo que Confucio hubiera estado de acuerdo con nosotros cuando Jesús dijo, por sus frutos los conoceré. ¿Quiere ver lo positivo de alguien? Mira su fruto. Y lo negativo, mira su fruto. Olvídate del aura. Mira su fruto. Ahora, el yang es la fuerza positiva, y obviamente los chinos dicen que se encuentra en lo caliente, se encuentra en el lado sur, en lo brillante, en lo firme, en lo seco, en lo que es fijo, en la luz, en el fuego.
Por ejemplo, si un chino quiere conocer el bien de una montaña, se va al sur de la falda de la montaña y dice, aquí está el bien. Si quiere estar en la influencia de lo negativo de la montaña, se va al norte de la falda de la montaña. Interesantemente, en el lenguaje judío es al revés. Interesante. Y como uno está influenciado, fíjese qué cosa, uno está influenciado en gran medida por ese elemento cultural. Inclusive cuando uno define las regiones de los Estados Unidos, y uno dice distingo el sur del norte, generalmente uno piensa que el sur tiene menos bondad que el norte. Los que han vivido en Estados Unidos me pueden corroborar, sí. Pero hay eso como que está en algún lugar, ¿verdad? Escondido por acá. Y la gente tiene esa tendencia. Siempre como que el lado norte, ¿verdad? Y el sur como que lo ve. O sea, los chinos lo tienen al revés. Culturalmente es distinto. Así que el cielo es el yang y la tierra es el yin, ¿verdad? Lo mismo que en el concepto de la filosofía griega. Mundo de las sombras aquí y lo perfecto allá. Lo mismo que en el mundo judío, ¿verdad? Esto es lo presente y allá está ¿qué? Lo porvenir. Lo mismo en la experiencia cristiana, ¿verdad? Nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva. O sea, son conceptos que circulan en la mente de cualquier experiencia religiosa. La médula no es la experiencia, la médula es el que representa la fe. Y desde luego, cuando uno mira, para mí Jesucristo es superior a todos. A todos. Ahora, para esta filosofía del yang y el yin, ellos establecen que a fin de cuentas son necesarios para la armonía y que obviamente lograr la armonía entre el yang y el yin se hace como resultado del Tao. Y el Tao no es otra cosa que un medio, un camino. Es la forma y manera como se piensa, como se analiza. Ellos dicen, todos los seres humanos van a estar entre el yang y el yin, pero cada ser humano tiene el perfecto derecho ¿a qué? A tomar decisiones entre el yang y el yin. Cuando uno mira esto, uno recuerda el planteamiento deuteronómico y Dios le está hablando a Israel y le está diciendo que aquí ustedes tienen para escoger entre el bien y ¿qué? Y el mal. Toma la decisión. O sea, que cuando uno mira, ¿verdad? Son lenguajes en el mundo religioso que pueden aparecer de un lado y de otro. Ahora, ¿qué otra cosa pudiéramos decir? En la filosofía de Confucio, no solamente Confucio es el non plus ultra de su filosofía, hay otros que también llegaron a ese nivel. Por ejemplo, Lao Tse, que es un viejo maestro y que dice que según la tradición nació en la provincia de Honan en el año 604 a.C., que después de trabajar en la corte del emperador se hastió y renunció y decidió huir de la sociedad y se marchó al occidente
y iba en una carreta de bueyes y allá lo detuvo en la frontera un militar y le dijo: no, nosotros necesitamos que tú te quedes y estés con nosotros y nos enseñes las virtudes de tu sabiduría. Y él se quedó entonces a escribir los puntos principales de la filosofía y compuso entonces la Biblia del taoísmo, que es así, viene del mundo de Confucio, pero ya es que ya es una religión que la practican los chinos. Y la Biblia del taoísmo se conoce como el Tao Te Ching, ¿verdad? Las enseñanzas de este hombre fueron enseñanzas nobles, fueron enseñanzas apacibles. Su orientación religiosa era dejar que las leyes de la naturaleza condujeran al ser humano por la vida. Desde luego, lo que él enseñó en un momento dado no es lo que se enseña ahora en la filosofía maoísta en la China, y qué bueno, porque eso ha provocado un grandísimo avivamiento en la China para la experiencia cristiana. Y hoy en día la China es el país donde más gente abraza el cristianismo en todo el mundo. Si en Puerto Rico se convierten 20 en el día, en la China se pueden convertir 20.000 en el día. O sea, la conversión en la China no tiene control. No tiene control. De hecho, la base central de Sociedades Bíblicas, en términos de imprenta, se tuvo que mudar para la China porque era más económico, porque es el país donde más Biblias se están adquiriendo ahora mismo. Gracias a Dios, ¿verdad? Por eso. Ahora, y Dios quiera que no olviden los principios cristianos que son análogos en el confucianismo. Y es interesante porque yo he interactuado con chinos cristianos, y déjeme decirle, culturalmente es otra cosa, pero otra cosa. Por ejemplo, un cristiano chino le presentan a un maestro de escuela bíblica y lo primero que hace es que se inclina ante él y le reconoce autoridad. En Occidente, a un grupo de personas le presentan un maestro de escuela bíblica y lo primero que la gente hace es discutir con el maestro de escuela bíblica. Para ello, la figura del que enseña, o sea, es parte de esa filosofía de Confucio, es parte de esa filosofía. Aquí, obviamente, la doctrina ha sido cambiada, ha sido sincretizada por la doctrina de la naturaleza china antigua, y desde luego, hoy en día, esta religión está más enfocada hacia las prácticas de magia, a ritos supersticiosos, y obviamente pues no es lo que se contemplaba desde su fundación. Por eso el cristianismo ha avanzado muchísimo dentro de la China, porque la gente se agotó de una experiencia religiosa que, si bien es cierto, tiene muchas virtudes, pero carece de un sentido lógico toda su interpretación doctrinal, porque no existe. Y obviamente la fe cristiana en ese sentido da forma al pensamiento filosófico, y eso pues el chino, que por naturaleza desea conocer y desea aprender, ve en la experiencia de la fe cristiana una oportunidad extraordinaria. Por el otro lado, no sé cuántos de ustedes hayan leído libros
de teólogos chinos. No sé si hay alguien aquí que haya leído, pero por ejemplo hay unos libros de Paul Yong-Gi, ¿verdad? Que él trabaja mucho con esa área del pensamiento, y es como si casi fuera una combinación de lo que se plantea en el sentido filosófico chino y la fe cristiana. A mí no me gusta mucho, porque realmente yo creo que uno aprende mucho de todas las culturas, pero yo creo que el cristianismo se explica por sí solo en las escrituras. Yo no necesito caer en la trampa de filosofar frente a la fe, porque la fe cristiana no es una filosofía meramente. La fe cristiana es una experiencia de confesión para reconciliación con Dios. Es algo mucho más trascendente. Ahora, déjeme decirle brevemente algunas cositas de Confucio. Nació en el seno de una familia pobre, pero obviamente era aristócrata. Lo que pasa es que no, se le había acabado los chavos. Yo dije que era en el 551, ¿verdad?, que había nacido. Nació en el 551, es correcto, y vivió hasta el 479. Quiere decir que 73 años, ¿verdad? Más o menos fue su edad. Por el otro lado, su nombre es Kun. Lo que pasa es que cuando los ingleses tradujeron el nombre de Confucio, obviamente lo traducen entonces de esa forma. Pero si usted va a preguntar por Confucio así en la China, nadie le va a saber explicar, porque no es Confucio. Ahora, dice que el nombre original es Confutsé. Confutsé, sí. En su juventud estudió historia, estudió poesía, estudió música antigua de China. Quería ser un gobernante, quería ser un hombre de Estado, pero a fin de cuentas su propia valorización en términos de la moralidad no le permitió destacarse en esa área, porque parece que ya en aquel tiempo para ser político no se requería toda la moralidad de Confucio, y entonces no. De hecho, en una ocasión el emperador le preguntó a Confucio, quiero que vengas para que me ayudes a dirigir el país, a gobernar este país. Y Confucio le dijo, todavía usted no ha aprendido a gobernarse usted mismo. ¿Cómo pretende gobernar al país? Tiene que aprender a gobernarse a sí mismo. Y cuando uno ve ese planteamiento, uno lo encuentra en las escrituras, ¿sabe? En la escritura nos mandan a ser mayordomos de nosotros mismos, buenos mayordomos, y a gobernarnos a nosotros mismos, inclusive a gobernar nuestra lengua. O sea, uno encuentra una similitud extraordinaria. Ahora, obviamente, esta es una filosofía de 2500 años. Nunca Confucio se planteó como un religioso, él más bien se planteó como un intérprete de lo que otros ya habían enseñado. Ni siquiera dijo que él era el que había creado esto. Y desde luego en el 479 enferma para morir, y usó una expresión que se dice que fue su expresión final: el hombre sabio se marchita como las plantas. Y si eso se le parece a una expresión de la escritura, ¿verdad? El hombre es como la flor del campo, que hoy es y mañana deja de ser. Y desde luego él no se conformó con la sola meditación, sino que entendió que había que hacer de la vida contemplativa una vida práctica. De sus enseñanzas se ha desarrollado el sistema ético por el que China se ha regido hasta el día de hoy. Su sistema, junto con otros sistemas, se combinan para formar
una armonía dentro de sus seguidores, y aun cuando en tiempos imperiales la persona de Confucio ascendió hasta la divinidad, desde luego no prosperó, porque aún la China en el siglo y esta chica ¿se queda conmigo? Ok, está bien. Dios te cuide, Dios te bendiga. Esa es mi hija, perdonen la imprudencia de ella, no la mía. Ok, está bien. Y entonces, obviamente, en el siglo VI antes de Cristo se estableció el confucianismo como religión en la China, pero no duró mucho tiempo, tal vez unos 400 años, y dejó de ser religión. Lo otro sí se convirtió, el taoísmo sí se convirtió en religión, y obviamente está mezclado en la China con el budismo y hasta cierto punto con el hinduismo. Hay mucha corriente del hinduismo y del budismo dentro de la China. Pero todavía en la China sí se reconoce el sistema valorativo de las enseñanzas de Confucio, y todavía hasta el día de hoy se sigue reconociendo la figura de Confucio hasta en la celebración de su natalicio. O sea, lo que quiere decir es que ese pensamiento filosófico empírico de observación de la conducta para seguir desarrollando, para seguir creciendo, fue bien atesorado por el mundo oriental, y todavía uno observa esas conductas en ellos. Japón copió bastante del mundo de Confucio. Hay un hermano aquí de la iglesia que ha viajado mucho a Japón por su trabajo, por la naturaleza de su trabajo, y me contó una vez algo bien interesante. La primera vez que fue a una industria en Japón automotriz, y me dice que ellos llegaron bien temprano, tal vez más de 1 hora y media antes de que la gente llegara a trabajar, pero el hombre se estacionó en el último estacionamiento. Y él dice, ven acá, pero ¿por qué te has estacionado tan lejos y no hay carro? Dice, no, lo que pasa es que nosotros consideramos aquel que vaya a llegar un poco tarde por alguna razón, por alguna situación, y preferimos que si viene tarde tenga el estacionamiento más cerca de la puerta. Vamos a ver si le damos eso a de Jesús aquí para que lo implante. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿existe esa virtud en la experiencia de la vida cristiana? Sí existe. Sí existe. Sí existe. La experiencia de la vida cristiana establece que nunca consideres tu vida frente a tu hermano como superior a la de él, sino por el contrario, considérate frente a él como inferior. Sí existe. El problema es que nosotros hemos desarrollado más el campo teórico y hemos desentendido nuestra mirada a la experiencia práctica. Y mire qué interesante, salimos de aquí, mire lo cultural de un puertorriqueño, de un latino, porque no es solo el puertorriqueño. Se monta en un avión, llega a Estados Unidos, se baja en un aeropuerto, alquila un carro, y tan pronto se monta en el carro se pone el cinturón de seguridad, y tan pronto sale, ve el letrero que dice 45 millas y va a 40, y ve el pare y se detiene, y ve la intersección y se detiene, y mientras está allá dice, esto hay que observarlo, muchacho, porque aquí es un orden terrible. Regresa de donde está, viene a Puerto Rico, se monta en el carro en el aeropuerto y pasó la luz roja feliz de la... Tal vez una exageración, pero yo creo que en alguna medida
en alguna medida el concepto nos establece una moraleja. Nos establece una moraleja. Yo con toda honradez, yo no sé si ustedes escucharon bien a Gerardo de Ávila en una de las cosas que dijo, que yo la afirmo. Si la fe cristiana no tuviese el contenido soteriológico, es decir, el contenido de salvación que tiene, aun si no existiera el contenido de salvación que tiene la fe cristiana, valdría la pena ser cristiano. Porque llana y sencillamente la fe cristiana tiene un bagaje extraordinario de virtudes. Es más, en la Biblia hay más virtudes que doctrina. Usted va a encontrar en la Biblia más virtudes que doctrina. Lo único que nosotros los cristianos necesitamos es crear una concienciación de praxis, menos que de teoría. ¿Algún planteamiento, algún comentario? Me van a perdonar que les robé los 15 minutos porque quería concluir el programa. Si hay algún comentario, con gusto lo escucho. ¿A qué usted cree que se debe esa diferencia de los orientales y acá el occidental, que teniendo la verdad y teniendo todo una fe tan tremenda, con unos principios tan... Sí. Ya lo hemos dicho. Yo creo que el elemento fundamental es que estamos más enfocados a lo teórico que a lo práctico. El mundo del conocimiento nos fascina en lo teórico, pero en lo práctico cambiamos. De hecho, la observación que a veces hacemos a manera de broma, estamos muy tranquilos en el culto, se acabó el culto, vamos al estacionamiento y te tocamos bocina al que se para un momentito ahí para recoger a alguien porque ya queremos salir. Claro, hay quien puede decir eso es un problema cultural, la sangre caliente de nosotros, los latinos, podemos explicar, pero los seres humanos somos seres humanos y todos podemos aprender a autodisciplinarnos. Es un proceso de falta de autodisciplina. Carlito, con Carlos aquí concluir. Es que ahorita digo un político que habló algo de Sí. cristiano con Elisi. Elisi es el movimiento que está ahora mismo matando, porque declaran a cualquiera que no sea musulmán radical, ellos lo declaran enemigo, y a cualquiera que no sea musulmán, aunque no sea musulmán tradicional, ellos lo declaran enemigo y reo de muerte. Y hoy en día es la organización terrorista más peligrosa con la que se está combatiendo. Y a este señor se le ocurrió hoy decir que los cristianos que nos oponemos a la legalización de la marihuana, pues somos como el grupo terrorista ISIS. Pero eso no lo puede perdonar hasta el día de las elecciones. Nos ponemos en pie y oramos.